Ahora vamos al segmento que no les gusta a los de Carondelet. Esta semana, mientras, y digamos, se han desarrollado un montón de acontecimientos, cosas que con las cuales no es que hemos sido críticos única y exclusivamente en este espacio de noticias, sino que el país entero ha sido crítico. Los medios de comunicación en manos del gobierno se han dedicado a trabajar en un proceso bastante vergonzoso para lavarle la cara al presidente Lasso. Yo empezaría por el hecho de que, digamos, ya de por sí hacer un publireportaje de 6 minutos, que eso fue lo que vimos en TC Televisión, en donde incluso ponían malas fechas, ¿no? Hablaban de jueves 26 de septiembre y el 26 de septiembre fue el lunes. Ahí está, ven, jueves 26 de septiembre. ¿De qué año será, Esteban? ¿Ah? Bueno, un reportaje, un publireportaje de 6 minutos. Pueden soltarle el ambiental. Y desde el principio suéltale. A ver. Bueno, yo tengo en el retorno una demora. Y les estamos haciendo publicidad gratis a los DTC también. Nada. ¿No? Presidente, ¿cómo está? Buenos días, presidente. Un día con el presidente. Presidente, por lo general usted empieza el día muy temprano, entonces. El día muy temprano, tipo 7 de la mañana. Esa Esa es más o menos la norma. Ahora que tengo que salir a Cuenca, pues se adecúa en función de la agenda y los horarios de los eventos que tengo que asistir. Normalmente yo trabajo en el despacho, en el escritorio, lunes y martes. Y a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado estoy en territorio. ¿Acabó la pandemia en Ecuador, presidente? ¿Habrá un anuncio de eso? Se acabó la pandemia y haremos un anuncio próximo muy rápidamente. Le agradecí la invitación que me hicieron a mí, pero le planteaba la posibilidad de que Qatar invite al menos 20 niños ecuatorianos del proyecto de hincha del barrio para ir a ver el Mundial de Fútbol. Él aceptó de inmediato, pero lo más interesante de todo, y te lo voy a enseñar acá, lo más interesante de todo, me reuní con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y le enseñé este video a Gianni. No corren detrás de un balón. Hay goles que no mueven el marcador, pero sí marcan la historia. Una oportunidad para... Casi me duermo. Dice que se levanta a las 7 el presidente. Bueno, ustedes se dan cuenta de lo forzado que resulta que un canal de televisión, en este caso TC, que está incautado. Y lo mismo han hecho ayer con Ecuador TV, ¿no? Igualito, el mismo ejercicio. Están desesperados por decirle a la ciudadanía, a ustedes, que el presidente sí trabaja. ¿Se imaginan eso? Hacer un publireportaje musicalizado para decir que el presidente sí trabaja. De una vez, vayan pensando en el guión para el publireportaje del vicepresidente Borrero. Capaz que ese no es de 6 minutos, sino de 1. ¿Ah? Y en este publireportaje de 6 minutos, como les digo, bastante forzado, uno se encuentra con unas perlas que lo único que hacen es abonar a la indignación que uno siente todos los días, ¿no? El presidente que gobierna un país dice, empiezo a las 7. Probablemente muchos de ustedes les pasará lo mismo que a mí. Mi jornada empieza antes de las 5:30 de la mañana. Y yo no gobierno un país. Me siento aquí a enviarles saludos. Dice, solo paso en el escritorio lunes y martes. Perdón, sí, lunes y martes dijo, ¿no? Miércoles, jueves, viernes y sábado, porque no dijo domingo, solo dijo hasta el sábado. Yo paso en territorio, pero debe ser en territorio extranjero, porque
se la pasa de viaje la mayor parte del tiempo, presidente. Y en el lujo socialista, claro. Porque poco se le ve visitando las comunidades, los cantones, las provincias del país. Entonces, cuando usted dice que pasa solo 2 días en el escritorio, ¿qué pasa haciendo el resto de la semana? Porque, como le digo, en territorio, pero en territorio extranjero. Después, en esta semana hizo un ofrecimiento característico de estos gobiernos a los que les encanta vivir de la limosna y que les encanta caracterizarse por ser y convertirse en alfombra de otros países. Y claro, piensan que esa es la manera correcta de gobernar, ¿no? Como por ejemplo, que empresas privadas apadrinen escuelas públicas, para que a las escuelas públicas no se les caiga el techo, o que los niños de esas escuelas puedan tener agua potable porque el Estado simplemente no le da la gana ni de arreglar el techo ni de pagar la cuenta del agua. Entonces esta semana el presidente hizo un ofrecimiento no populista. Creo que hay que ser también bastante enfático en usar bien determinados conceptos, porque el populismo no es malo per se. O sea, populismo viene de lo popular, y lo popular no es malo, porque lo popular viene de lo que siente, quiere, anhela, necesita el pueblo. Entonces, no es ni siquiera un anuncio populista, es otro anuncio más politiquero y demagógico, clientelar, como que si estuviera en campaña. Entonces dice el presidente que va a llevar a un poco de niños, no sé si son 5, si son 10, si son 20, si son 100, sería maravilloso, al Mundial de Qatar. Ya, no creo que sean más de 10, además por lo que cuesta primero, después por todos los trámites que hay que hacer y por la logística y por todo, ¿no? Llevar 10 niños a Qatar a ver el Mundial. Cuando en el país sabemos que después de la crisis profunda que vivimos por la pandemia y por la crisis económica y demás, al menos 50,000 niños se quedaron por fuera del sistema escolar. Yo me sentaría a pensar en eso, en ver cómo hacer para solucionar este gravísimo problema que tiene el país, de que al menos 50,000 niños han dejado de asistir a la escuela. Pero no, el presidente está pensando en que hay que llevar a 20 niños al Mundial de Fútbol. Y después, saludos a Osvaldo Arcesio Jara Palma y a su señora esposa. Un saludo para los dos. Y después, resulta que, escuchamos en este video, que no es que el gobierno se compromete en llevarlos, es que espera que Qatar los lleve. Y por último, que sea Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, el que ponga la plata para llevarse a los niños. Pero yo no sé si nos damos cuenta de cómo se burla el presidente. El presidente. Sí, por acá me dicen, ¿y los niños que murieron con cáncer? Claro. Y podemos seguir hablando un montón de cosas relacionadas con la desatención que hay, y no únicamente de los niños. Pensemos en general de la sociedad, de los 18 millones de ecuatorianos, ¿ya? Donde hay adultos, hombres y mujeres que no tienen trabajo, hombres y mujeres que son víctimas de la inseguridad todos los días, y después están los adultos mayores, a quienes tampoco les dan medicinas y quienes tampoco tienen asistencia social en el país. Pero ahora estamos hablando de los niños. En lugar de darles educación, el hombre está pensando en buscar caridad para que les lleven a 20 niños al Mundial. Chévere, lindo. Yo también me quisiera ir al Mundial de Qatar, obvio. No tengo $25,000 en el bolsillo para irme. No los tengo. Pero llevando a 20 niños al Mundial y lavándose la cara vendiendo esto como que si fuera una gran noticia, presidente, usted no soluciona nada. Porque usted contenta durante 3 semanas o 2 o 1 o lo que dure la estancia de estos niños, si es que al final se los lleva. Ojalá sea así, no sea un ofrecimiento más de los que hace y no cumple. Pero no soluciona los problemas de la cotidianidad, problemas que son estructurales y que son urgentes en este país.
vuelvo a decirles lo que les manifestaba hace un momento. ¿Quieres llevar a 20 niños a ver un mundial de fútbol mientras hay 50.000 niños que no tienen acceso a la educación? Eso ya no es ni siquiera una venta de humo, es burlarse de la gente. En este mismo reportaje, y te pasé un corte chiquitito, Meli, por favor, habla sobre el tema de los generales de la policía involucrados en el caso de María Belén. Por cierto, ayer el subsecretario jurídico de la presidencia, que no sé ni cuál es su nombre, déjenme, por acá tengo la carta que enviaron a la asamblea desde el Ejecutivo, un documento firmado por Marcos José Miranda Burgos, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, a la presidencia, perdón, no a la presidencia, a la legisladora Ana Cecilia Herrera Gómez, presidenta de la comisión ocasional que va a investigar o que está investigando lo sucedido con María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Le han enviado una carta en la que le dicen que el presidente Lasso, por las múltiples ocupaciones que tiene en agenda, seguramente hoy tiene que grabar con algún otro medio público, otro publireportaje, no va a poder asistir al llamado que le ha hecho la comisión para que explique lo que ha hecho el Estado, el gobierno, él como presidente en el caso de María Belén. Bueno, el presidente no va. El presidente no fue a los diálogos con la CONAIE, el presidente no asistió al pleno de la Asamblea Nacional cuando estaba debatiendo el artículo 130 y cuando lo querían destituir. El presidente no va ahora que le están pidiendo respuestas y explicaciones sobre el caso de María Belén. La pregunta es, ¿cuándo va a ir el presidente? La pregunta es, ¿el Ecuador tiene presidente? O como conversábamos ayer con ustedes, los que gobiernan son los que llevan uniforme. Y el presidente, como bien decía una querida amiga mía ayer, es una percha donde se cuelga la banda presidencial en eventos oficiales únicamente. ¿Cuándo va a ejercer su cargo, señor Lasso, de presidente de la República? La Asamblea es del primer poder del Estado y usted por segunda vez en menos de 3 meses ningunea a la Asamblea. Primero, cuando le quisieron destituir y usted no dio la cara y mandó a uno de sus funcionarios a leer un documento. Y hoy, que la Asamblea y el país, y la señora Elizabeth Otavalo, quien va a comparecer hoy, le preguntan a usted y le piden a usted explicaciones de lo que ocurrió con María Belén en la escuela de policía. Y usted tampoco va a asistir hoy, presidente. ¿Cuándo va a asistir, presidente? ¿Cuándo va a estar, presidente, en los temas que la ciudadanía le exige que esté? ¿Se va a dedicar únicamente a los eventos en donde hace anuncios como los de llevar a 20 niños al Mundial de Qatar? ¿O va a atender únicamente a los periodistas de los medios incautados que le hacen publireportajes con música de fondo? ¿Qué fue lo que dijo con respecto de los generales involucrados en el caso María Belén en el publireportaje de TC Televisión? Es doloroso, pero hay un agravante que convierte el caso de María Belén Bernal en un caso muy particular, muy especial. Que esto haya sucedido en la Escuela Superior de la Policía, en un lugar donde en teoría estaríamos en el sitio más seguro del Ecuador. ¿Qué le llevó a usted a pedir la baja de los uniformados? La corresponsabilidad en algunos casos. Repítanles el corte chiquitito, el que habla solo de los narcogenerales como para no distraernos, porque eso es clave. Lo que dice Lasso en este publireportaje de TC Televisión sobre los sobre los generales involucrados en el tema de María Belén, perdón, eso no fue, ni siquiera lo quise decir irónicamente, se me fue, sobre los generales involucrados en el tema del asesinato de María Belén, es gravísimo por lo que él dice, por lo que él casi que afirma, y porque además lo publican en un reportaje la misma semana en la que los generales le han dicho al presidente que sus decisiones ellos no las van a acatar y que Ponce y Goyes van a seguir siendo parte de la cúpula y que Salinas va a seguir siendo el comandante general.
¿Qué le llevó a usted a pedir la baja de los uniformados? La corresponsabilidad en algunos casos. El periodista le pregunta qué les llevó a tomar esta decisión, la de separarles a Goyes y a Ponce. Y Lazo, sin ni siquiera pensarlo, dijo la corresponsabilidad en algunos casos. Habló de corresponsabilidad. ¿Quién? Nada más y nada menos que el comandante en jefe de la fuerza pública de este país. El presidente Lazo dijo que hubo corresponsabilidad. Finalmente, los dos generales, más el comandante general de la policía, siguen intactos en sus puestos. El único que se cayó fue Carrillo. Y Carrillo se cae en buena medida, por la presión de las redes sociales y de la opinión pública. Si no, Carrillo estaba más campante que cualquiera de nosotros, todavía como ministro del Interior. Pero esto es gravísimo. Habló de corresponsabilidad de los generales en el caso de María Belén. A las locas los destituyó, y parece que ya no tan a las locas, sino sometido por una fuerza pública que parece está por encima del poder que tiene el presidente de la República, han decidido quedarse en la cúpula. Y como les decía hace un momento, no solo fue TC, sino que ahora también Ecuador TV, la televisión pública, les dijeron, a ver, panitas, no nos podemos quedar atrás, hay que hacerle también un publireportaje muy gráfico, muy bien vestido, musicalizado, bonito al presidente. Y en el presidente habló de dos temas que se volvieron también coyunturales durante esta semana, a propósito de la aprobación de esa resolución, que es un saludo a la bandera de la Asamblea Nacional hace un par de días, con respecto del incumplimiento de su plan de gobierno, y se refiere a eso. Pero vamos a lo otro. ¿Tienes el corte donde habla de Correa? Vamos con ese. El tema favorito de Lazo, Correa. Me dijeron, Correa quiere hablar con usted. Y hablé con Correa. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador. Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador. ¿Qué le interesa? Nada más su libertad, su impunidad. Y le digo con sinceridad, solo la de él, ni siquiera la de su gente. Pero la duda es si volvería a hablar con él. Correa es el pasado. Hablemos del futuro. Voy a empezar por lo último, porque esto sí me causa muchísima gracia, de que Correa es del pasado. En alguna medida, Correa sí es del pasado, porque hace 5 años atrás que Correa dejó de gobernar. Entonces, el gobierno de Correa es un gobierno del pasado, ¿no es cierto? Para ubicarnos en el tiempo, ¿ya? Sí, pero Correa no ha dejado de estar vigente. Y entre otras cosas, no ha dejado de estar vigente, fíjense ustedes, más que por los propios seguidores y militantes de Correa, que lo admiran, le recuerdan, le extrañan, le quieren, le necesitan, porque creen que con Correa estuvimos mejor, etcétera, 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 porque han sido los propios enemigos de Correa, no adversarios, porque ellos son enemigos. La propia gente que detestaba a Correa, que detesta a Correa, que odia a Correa, la que hace que Correa esté presente en la memoria de todos los ecuatorianos a diario. Tanto es así que si ustedes, por ejemplo, como me pasó a mí hoy en la mañana, que apenas abrí los ojos, fui al Twitter, ¿no? Lo que hago es ir al Twitter. Y me encuentro con que a la hora que abrí los ojos, que eran las 5:15 más o menos de la mañana, Rafael Correa Delgado era la primera tendencia en Twitter, a esa hora. Durante estos 5 años, Rafael Correa fue tendencia muchas veces en las redes sociales. Y como les dije, no únicamente porque tiene un montón de seguidores que todos los días lo nombran y lo recuerdan. Los que más recuerdan a Correa son sus adversarios, son sus enemigos, son quienes lo odian. Y lo mencionan todo el tiempo a Correa. Entonces Correa no es del pasado, presidente. Correa es del pasado y usted evoca el nombre de Correa siempre que quiere
culpar a alguien de lo malo que es su gobierno. Entonces, si usted no puede solucionar la inseguridad, es culpa de Correa. Si usted no puede resolver determinados conflictos que tienen que ver con la gobernabilidad, es culpa de Correa. Si es que se plantea juicio a la judicatura, es culpa de Correa. Si llueve, es culpa de Correa. Si hace sol, es culpa de Correa, y todo es culpa de Correa. Entonces Correa no es del pasado, presidente. El pasado, en el pasado no está Correa para usted. Para usted Correa está en el presente. Y Correa parece una suerte de fantasma en su cabeza, presidente, que no le deja dormir, que no le deja en paz. Parece que usted le sueña a Correa. Entonces Correa no es del pasado, es del presente, es su presente. Porque además usted necesita de Correa para poder culpar a alguien de todo lo malo que está haciendo. Culpar a alguien además que está a miles de kilómetros de acá y que dejó el poder hace 5 años. Y cuando usted dice que Correa es del pasado, yo le pregunto a usted, presidente Lasso, ¿usted es un líder joven? Y esto no tiene que ver con la edad. Usted es un líder nuevo, usted es un líder que representa el cambio de este país. Usted apareció ayer en política, presidente Lasso. Usted ha sido 3 veces candidato a presidente, ganó en la última. Y como lo recordaba ayer nuestra última invitada, la doctora Carol Murillo, si ustedes hacen un repaso por todos los gobiernos, incluido el de Osvaldo Hurtado, desde el regreso a la democracia, en todos los gobiernos, excepto el de Correa, estuvo presente Lasso. En todos. Entonces ahí sí valdría hacerse la pregunta. ¿Quién es del pasado? Y si solo Correa es del pasado, ¿y usted qué representa en la política de este país, presidente Lasso? ¿Usted es lo nuevo? ¿Es del cambio? ¿Qué representa usted en la política? ¿Por qué tiene que siempre recordar a Correa para tratar de justificar sus recurrentes errores? Si Correa es del pasado, además, como lo dijo acá el expresidente Correa, si lo llamó prófugo, delincuente, corrupto, etcétera, cuando ya debe haber perdido usted, digamos, la sensatez en el diálogo, ¿por qué le llama por teléfono a un prófugo? ¿Por qué le llama por teléfono a un corrupto? ¿Qué necesita usted de Correa que le llama por teléfono? Esas son las preguntas que usted tiene que responder, presidente Lasso. Y otra cosa adicional. Los ecuatorianos, yo les manifestaba el otro día que había tenido la oportunidad de conversar con alguna gente, de ese cuentito de la culpa es de Correa ya se cansó, ya se hartó, ya llegó a un tope. Pero además es patético porque esa fue la muletilla con la que sorteó las olas el gobierno de Moreno y permaneció 4 años repitiendo la misma cantaleta, ¿no? La culpa es de Correa, la culpa es de Correa, la culpa es de Correa. Bueno, este es un nuevo gobierno y resulta que la muletilla que le dio resultado a Moreno en ese momento la vuelve a retomar Lasso como una gran estrategia, ¿no? Pero ya la gente se cansó de eso. Y la gente se cansó de eso porque se da cuenta de que con eso no come, no vive, no paga las cuotas, no hace las compras del mercado. Eso no le soluciona los problemas. Entonces ya, presidente Lasso, ya la gente se cansó de que le culpen a Correa de todo lo bueno y malo que pasa en este país. Y lo otro, que no tiene que ver únicamente con Correa. A la gente en el Ecuador, a los ciudadanos, a la Lorenza, al Carlitos, al Esteban, a la Amelia, a la Licenia, a la Diana, a la Alexis Moncayo, a la vecina de aquí de la tienda, al señor de la frutería, a la señora que vende las flores a la vuelta, no les interesa la bronca entre políticos.
No nos interesa la bronca entre políticos. Que si usted, presidente Lasso, se pelea o con Correa, o con Nebot, o con Cintia Viteri, o con quien sea, créame que nos tiene sin cuidado. Usted tiene que gobernar, y tiene que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos, no únicamente para complacer a la señora Zori, o a la señora Viteri, o al señor Nebot, o para que se dedique a estar peleándose con Correa cada vez que se le ocurre a usted. La responsabilidad que tiene en sus manos, que es la de conducir a un país, es muchísimo más grande y muchísimo más importante que sus broncas personales con Correa y el celo evidente que usted seguramente lo debe tener en contra de él. Pero acá lo elemental es que resuelva los problemas. Hay una crisis carcelaria que ha cobrado ya 400 vidas y ustedes están cruzados de brazos y no solucionan nada. Lo que está sucediendo con la policía requiere de un liderazgo que evidentemente usted no tiene, presidente. La inseguridad a nivel país, según un informe, no me acuerdo si era del Banco Mundial o del BID, si alguien me hace acuerdo les agradezco porque a ratos las ideas también se me van. Este espacio no es libreteado ni hay guión. Los saludos son improvisados. Pero en un informe económico da cuenta de que post pandemia el Ecuador fue el país que menos crecimiento económico ha registrado. Y son dos gobiernos del mismo corte neoliberal al hilo, Moreno y Nebot, el mismo modelo económico. De esas cosas tiene que preocuparse usted, presidente Lasso, y no andar peleándose cada vez que tiene la necesidad de ganar un poco de exposición con Correa. Prioridades, ¿no?